Y eso es parte del desafío, cómo creamos nuevo conocimiento en torno a los desafíos de la educación desde Antofagasta, desde Chile. Así que estamos muy contentos de podernos vincular a las iniciativas que la Fundación Minera Escondida y que la Alianza Antofagasta están impulsando, y por eso nos parecía que era muy interesante poder traer a Richard hasta acá, a Antofagasta, y poder compartir con ustedes sus ideas. Así que muchas gracias y encantados de estar acá. Muchísimas gracias, Ana María. Conocer en detalle la experiencia e investigación que ha desarrollado Richard Elmore en materia STEAM es aquello que los motivó a estar aquí esta tarde. Vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso a Richard Elmore. I think they have this fancy lavalier, which I think is going to give me more trouble than it's worth. So I'm going to uncharacteristically stand behind a lectern and talk. And thank you for your patience. Well, what an extraordinary experience I have had today. Flying up this morning from Santiago. I've been to Chile many times. I've never been this far north. And I've never been to a landscape like this. I think anything quite like this, with the sea, the ocean, and the mountains, and I mentioned when we first got off the plane that I felt like I had stepped onto another planet in the best sense of that term. It really is a very, very, very special place in the world. And thank you so much for the invitation to be here and to be in this wonderful, powerful, inspiring country, which I think is showing the rest of us many powerful things about the topic for today, which is the role of schooling and learning in building and forming a social contract, the importance of learning to the future, and the importance of thinking deeply, powerfully, and unconventionally about the impact of our decisions on the lives of children and young adults. I'm going to ask you to just step outside the conventional understanding of education this afternoon in a couple ways. I'm going to ask you to disconnect the idea of learning from schooling, and to consider the role that learning plays in the growth and development of individuals, and how we might conceive of that as a social project, and then reintroduce the idea of school in the context of learning. I think the stakes are very high in being able to do that. That is, to separate learning as a social and individual
activity aprender como from the institution called schools. una actividad social Because I think más que that de the una institución que challenges se we're llama escuela, facing porque los socially desafíos que se and, enfrentan en forma ecologically social y and ecológica y demographically demográficamente are far bigger son than más grandes anything que that can cualquier be cosa solved que se pueda by resolver reforming schools. por reformar las escuelas So we have to solamente. think about this Tenemos as a que much pensar bigger que project este es un proyecto mucho más having to grande do with learning y tiene in que ver society. cómo aprendemos en sociedad. La segunda, lo segundo que quisiera que hicieran es salir de la visión convencional de que la gente aprende al ser enseñada. Aprender por enseñar es una modalidad importante de aprendizaje. Es la institución, está la institución que se llama escuela, ¿no es cierto? Es el modelo dominante para muchas personas. Es difícil imaginarse que la gente puede aprender de cualquier otra forma que, por ejemplo, el conocimiento cae del cielo, ¿no es cierto?, en la cabeza del que se llama profesor y cae en la cabeza de las personas que son los estudiantes de alguna manera. La cosa que yo quiero que piensen es, hemos sobrevivido como una especie por nuestra capacidad de aprendizaje, de aprender. Quiero que piensen a los humanos como organismos que aprenden. Estamos construidos para aprender. Hemos sobrevivido por aprender y nos vamos a saber cómo negociar esta serie de problemas muy difíciles que estamos enfrentando en forma social y ecológica y económico. Vamos a sobrevivir estos desafíos al aumentar el poder y la frecuencia del aprendizaje en la sociedad como un todo. Las escuelas tienen un rol significante en esto, pero quiero que piensen en la idea completa en un contexto distinto, que las personas están hechas para aprender. Esa es una premisa básica de nuestra supervivencia. Hemos llegado donde estamos para mejor o peor por ser organismos que aprenden. Para mí, el desafío es empezar a lidiar con la incertidumbre y salir de salir de la escolaridad, que es algo confortable y simple, e ir a un ambiente más difícil y poco certero, que no sabemos de lo que vamos a saber y cómo se va a aprender en una sociedad en total. Vamos a tener que, en la idea de mis colegas arquitectos, vamos a tener que diseñar nuestra forma de salir de esta situación. Vamos a tener que hacer nuevas cosas más profundas o poderosas de hacer una sociedad de aprendizaje. Sin ser tan pesimista, quiero recordarles que cuando ustedes ven violencia en las calles, cuando ven personas que están desconectadas del tejido social, cuando son personas que están alienadas en forma económica y social de lo que es la sociedad. No hay una manera fácil de decirlo. Estas son cosas que hemos hecho a nosotros mismos. Lo podemos haber hecho por negligencia, sin darnos cuenta, por aceptar el confort de la vida predictiva de una institución. Y hay mucha culpa para encontrarlo en todos lados de la sociedad, pero pienso que es muy, muy importante para aceptar la responsabilidad de que la alienación económica y social está caracterizada
por el capitalismo avanzado en este momento. Esto es algo que nos hemos hecho a nosotros mismos y tenemos que aprender a salir de esta situación. Lo que está pasando en Chile está pasando en todos lados, está pasando en todas las sociedades avanzadas capitalistas. Lo único que nos queda es buscarlo como ha sido acá, en contrato de Estados Unidos, que le hemos enseñado a los adolescentes, a los adultos jóvenes, cómo ser flojos y quejones. En cambio, en Chile, lo que yo siempre admiro de Chile es que la gente si tienen alguna queja, salen a la calle y hablan de ello. Pero yo veo lo mismo tipo de inequidad social, los mismos problemas de alineación, lo he visto en todos lados, en los economías más desarrolladas del primer mundo en Europa, lo he visto en Asia, lo he visto en Estados Unidos y también lo vemos en los más avanzados sistemas democráticos de educación. Entonces nos hemos llevado a nosotros mismos a esta situación donde tenemos que aprender a salir de ellas y esto va a requerir un tipo de invención social, un tipo de pensamiento, de diseño de mentalidad que a este punto no ha sido común. Pero está pasando. Hay personas que están trabajando en eso y están haciendo cosas fantásticas con la gente joven. No siempre va a ser visible, a lo mejor nunca va a ser como creíble para los educadores. Puede que sean educadores que están trabajando sin mucho reconocimiento en escuelas normales, pero hay trabajo que está pasando en formas poderosas alrededor de este tipo de problemas. El problema no es que no tengamos conocimiento o entendimiento y compromiso para este proyecto. El problema es que no es visible para la sociedad para que sea creíble. Así que les voy a pedir que tengan una definición diferente de lo que es el aprendizaje, porque todo lo que tengo que decir de esto tendrá que depender de la voluntad que ustedes tengan de hacer este cambio. Pienso que la definición de aprendizaje ha sido institucionalizada en las escuelas y en la universidad, la transmisión de información desde alguien llamado el profesor, alguien llamado el alumno y algún mecanismo o una táctica. Hay dos tipos de habilidades cognitivas que están compuestas en esta definición. Una es la memoria y recordar es la habilidad de asimilar la información y darla en la forma en que tú la recibiste académicamente, y algo que yo llamaría la fluidez de la capacidad de comprender y memorizar ciertos procedimientos para agregar, para la agregación, para aglomerar, engrupar cierta información y hacerlo rápido. Las personas que tienen éxito en esta estructura institucional son personas que son menos naturales o llegan a ser menos naturales, y porque son muy privilegiadas y porque tienen mucho apoyo y tienen mucha retroalimentación de los adultos que lo rodean en su vida, y terminan en ambientes donde ese conocimiento es muy considerado, altamente considerado, y tiene una facilidad natural para la fluidez y la memorización. Lo que me gustaría decir es que la evidencia no es muy clara. Hemos estado comparando internacionalmente un patrón muy estable. Pensamos que había cambiado con la llamada reforma educacional, pero ahora estamos en la tercera versión
de la comparación internacional y vemos que hay patrones inestables, es que esa definición de aprendizaje excluye a alguien entre una población de entre 25 y 30% de la población, de aquellos que no tienen una manera poderosa de aprender. La otra información importante es que a través de todas las reformas educacionales, por ejemplo, que hemos realizado en el mundo industrializado, la manera natural de enseñar no ha cambiado del todo. Todavía hay un patrón muy dominante donde los profesores transmiten la información en la sala de clases y no creo que esto sea coincidencia de que los profesores a menudo, de hecho, usualmente los profesores con los que yo trabajo, lo que sucede es que hay un momento en particular en el tiempo que las escuelas tienen este privilegio, no tienen este privilegio o privilegian. ¿Escucharon eso? En las escuelas medias, el principal trabajo no es aprender, el principal trabajo es decidir quién merece salir adelante. Eso es realmente verdadero, es real para los profesores, para los líderes del colegio, y lo que sucede y que el reflejo, hay una manera muy difícil de identificar el talento en los alumnos. Lo que trato de decirles a ustedes es que no podemos darnos ese lujo más. No podemos darnos el lujo. Es una pérdida de tiempo. Y diría que desde mi propia experiencia, trabajar con niños que han sido considerados como fracasos en la estructura en la que están ellos integrados perfectamente, aprendices que sean perfectos para aprender, porque ellos fueron construidos para aprender. Biológicamente están programados para ser aprendices poderosos. La falla no está en ellos, sino la falla está en no desarrollar sistemas que puedan apoyar e incorporarse en las prácticas, en la clase, en las personas que les dé el poder de aprendizaje. Para llegar a este problema, en una forma más seria voy a pedirles que vean otra definición de aprendizaje, no como la transmisión y recoger conocimiento, sino que la habilidad de modificar conscientemente creencias, entendimientos y acciones en presencia de evidencia, experiencia y reflexión. Si tuviésemos una sociedad llena de personas para que esto fuera el entendimiento primario de aprendizaje, tendríamos una sociedad completamente distinta. Personas que estuvieran buscando problemas y desafíos constantemente, porque harían lo que las personas están biológicamente preparadas para hacer, buscar innovación, nuevas luces, pero ver lo que pasa en la calle. La gente, la mayoría, no son violentos. El comportamiento violento es frustración. La violencia nace de la inhabilidad de manipular y manejar tu ambiente de la manera que tú te sientas como un humano productivo. La mayoría de las personas no van a hacer un comportamiento violento si ellos están como un buen agente en el mundo. Si pensamos en el aprendizaje desde
de construir la búsqueda de problemas en forma saludable por las personas, usar cualquier competencia que tengan, una competencia muy amplia, todos tienen, cambiar las reglas de cómo entendemos el privilegio y el mérito y la equidad y la inequidad de nuestra sociedad. También nos desafía la premisa de todas nuestras instituciones educacionales. Pensamos que los educadores están cada vez más frustrados de lo que las escuelas no son capaces de hacer por los estudiantes. También significa que este es un problema de diseño gigante, porque tenemos que empezar a pensar cuáles son los diferentes tipos de ambientes que promueven el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos realmente importa? Eso es cuando tienen una definición estandarizada de aprendizaje, que es la transferencia de información y retroalimentación y la fluidez de procedimiento. Es fácil pensar que nuestro actual ambiente físico de aprendizaje es un problema de diseño. Necesitamos a alguien que se pare al frente de un grupo de personas y transmite el conocimiento, algo donde escribir el conocimiento al frente de las personas, y necesitan disciplina y control para manejar eso. Para eso tenemos los pasillos y las salas de clase. A menudo, cuando yo le enseñaba a mis alumnos graduados, le mostraba mi clase imágenes repetidas de nuevas prisiones que están construidas y nuevas escuelas construidas, y les pedía que identificara cuál era la prisión y cuál era la escuela o el liceo. Y ellos decían que era 15% le achuntaba. ¿Por qué? Porque las prisiones y los liceos están diseñados para el mismo propósito, custodia y control. Es fácil en Estados Unidos, no sé cómo pasa en Chile, pero los mismos contratistas de edificios construyen los dos tipos de edificios. Entonces pescan un diseño y lo toman al otro lado. Puede que adentro haya una seguridad interna, pero todavía estamos hablando de celdas y campanas. Es un pasillo y espacios secretivos. ¿Cómo aprendimos en un medio ambiente físico que expresa expresa cómo uno aprende? Y si hay que ser disruptivo en cómo cambiar nuestra definición del aprendizaje, es reimaginar el ambiente en el donde ocurre el aprendizaje y cómo ocurre en esos ambientes. Tuve el privilegio de presenciar un experimento masivo que pasó en Victoria, en Australia, donde básicamente destruyeron 60% de los edificios de las escuelas en Victoria, porque se depreciaron, porque al mismo tiempo, porque se construyeron al mismo tiempo, estaban mal construidos en lugares malos, así que tuvieron que reconstruir la capital completa, y le pidieron a los profesores que diseñaran nuevos edificios pensando en teorías de aprendizaje poderoso, y tuvieron una cantidad increíble de nuevos diseños que le dio a los profesores a los arquitectos para trabajar y diseñar los espacios, y el Estado financió y pagó, le dio un préstamo a los profesores, a los profesores les dieron $100,000 y reconstruyeron todo el sistema educacional básico y medio de la capital, y tuvieron resultados completamente distintos cuando le preguntaron a los profesores cómo sería un ambiente de aprendizaje poderoso cuando construyeron en contra, ¿no es cierto?, de la especificación de una escuela tradicional. Cómo imprenta
¿Por qué importa? ¿Y cómo pensamos entre la relación, la forma en que queremos que los alumnos trabajen y se desarrollen y se desempeñen, y la forma en que creamos estos espacios para que ellos lo hagan? Es algo que vamos a tener que tomar seriamente. Al mismo tiempo, la naturaleza del trabajo es el cambio, y las personas se les va a preguntar que no de lo que ya saben cuando son entrevistados para trabajo, sino que van a ser evaluados de acuerdo a una batería de preguntas que traten de ver y medir su disposición al trabajo, porque sabemos que la entrada rápidamente se convierte en una fracción de decisiones para encontrar este trabajo. La mayoría de los trabajos ahora requieren de personas que no sean tan enseñadas, pero en el futuro van a tener que ser tener la fluidez para ser desenseñados de esta forma que han sido enseñados en el pasado. Hay dos grandes huecos en el desarrollo, en el aprendizaje dentro del colegio y en el aprendizaje en la vida. Uno, esta brecha del aprendizaje está sucediendo en la sociedad y en los colegios. Los colegios están por razones muy justificables, tienen que ver con las evaluaciones, los exámenes, desarrollar modelos y los preconceptos de dónde el contenido debe ser enseñado y dónde no es apropiado, donde todas las cosas están incluidas en los colegios. El mundo no trabaja de esa manera. El mundo trabaja y opera de otra manera, donde la persona necesita saber algo. Su trabajo es salir y que te ayude a aprender. Las personas de manera ha aumentado, no están preparadas para estudiar simplemente por la virtud de la demanda. Las personas que son aprendices fluentes y que son capaces de alternar la nueva información y las nuevas experiencias serán las personas que van a gobernar mundialmente la economía. Estamos trabajando con niños en ambientes no tradicionales, en diferentes lugares. La demografía, la raza, no solamente predice correctamente la disposición de las personas a aprender, predice fuertemente su desempeño en la sala de clases, pero no predice si están dispuestos a aprender o si tienen esa disposición para aprender. Aprendí esto de la manera difícil al trabajar con mi esposa en juvenile, en prisiones, en cárceles para niños en los Estados Unidos, en cárceles para niños que habían cometido crímenes, que habían fallado la mayoría en el colegio, se habían reprobado en el colegio. Este ha sido uno de los desafíos más grandes que yo he realizado en mi vida. Se trata de la sociedad en la que habían vivido y cómo se habían adaptado y las lecciones
que habían aprendido en sus vidas que la mayoría de los adolescentes privilegiados nunca habrían podido entender. Y eran no solamente, no era porque eran altamente talentosos, sino porque habían sido influenciados por este ambiente en el cual ellos habían vivido. Hay una característica muy importante que yo pienso que me sorprendió, que será importante en un minuto, que es estos niños generalmente tenían una capacidad más alta de reflexionar y analizar su propio comportamiento que la mayoría de los adolescentes tienen. ¿Por qué? Porque ellos recibieron mucha retroalimentación de su comportamiento y tuvieron que adaptarse constantemente a un ambiente que era muy difícil, así que eran muy buenos para reflexionar acerca de su comportamiento. Hay dos cosas que estaban sucediendo. Necesitamos entender el conocimiento. Lo que hablamos, lo que quiero decir es el aprendizaje en el mundo se está yéndose en una dirección y el aprendizaje en la escuela está siendo más lento, tal vez en la misma dirección, pero no tan rápido. Así que hay una divergencia entre la velocidad en la cual esperamos que los alumnos se adapten y cambien y aprendan en la sociedad. Y por otro lado, en la forma en que las escuelas están abordando estos problemas entre lo que las sociedades esperan y lo que la escuela espera. La otra brecha de la cual no hemos hablado, lo que me preocupa más, es que hay una revolución que está pasando en lo que sabemos lo que es el aprendizaje y cómo sucede. Y eso, revolución, está en la parte de la área de neurociencia. Hay algo muy interesante acerca de los neurocientíficos que yo comparto con ellos en bastante seguido, especialmente los neurocientistas que están interesados en el aprendizaje, no están muy interesados en las escuelas. ¿Qué podrían pensar que las escuelas es el lugar principal donde en la sociedad donde la gente aprende? Los neurocientistas estarían obsesionados con las escuelas, pero a ellos no les importa. No les interesa la escuela. Hay algunas excepciones notables. Hay algunos que yo los entrevisté en mi curso online que no solamente están interesados en las escuelas, pero también eligieron entrar a trabajar en la escuela, pero la mayoría no está interesado en la escuela. Hay dos razones para ello. Una es que es una ciencia que está avanzando muy rápidamente y atrae gente joven y no están interesados en esa área de la ciencia. Es una versión buena. La otra, que es menos, que no les gusta, donde no van a comprometerse con las escuelas directamente, es que no piensan que las escuelas no son un lugar interesante para estudiar y aprender, porque no hay mucho aprendizaje ahí. ¿Qué quieren estudiar cuando estudian el aprendizaje? Quieren estudiar cómo los infantes pasan información sensorial, quieren estudiar cómo se ve el cerebro adolescente cuando está juzgando algo, quieren estudiar cómo las personas cambian sus concepciones en un espacio físico, quieren estudiar cómo se ve el cerebro cuando se enfrenta a una experiencia nueva, quieren estudiar lo fundamental de lo que es o cómo se ve el aprendizaje, y han descubierto que las escuelas no son muy lugares interesantes para hacer eso. La parte interesante para estudiar eso es poner lugar en un laboratorio y mostrarle muchos estímulos interesantes.
Esto podría cambiar, va a cambiar en el tiempo, pero mientras tanto, lo que sabemos acerca del aprendizaje está echando por tierra toda la concepción que tenemos de las escuelas. Por ejemplo, están normalmente organizadas en un contenido, edad, curso, expectaciones basadas en lo que los adultos piensan que es apropiado para los niños. El nivel apropiado de desafío y complejidad a cierta edad, pero eso desarrolla ideas mentales que están formadas, se basan más o menos a principios del siglo en psicología muy terrible, donde las medidas eran efectos de concepciones que los adultos tenían. Lo que está descubierto en la neurociencia es que la gente tiene diferentes rangos y diferentes dominios radicales, radicalmente diferentes, y que somos menos y menos capaces de predecir qué tan rápido las personas pueden desarrollar los diferentes contenidos. Es un problema que vamos a tener que enfrentar porque los niños irían muy rápido si los dejáramos. Ese es un ejemplo de cómo el mundo está cambiando, pero cómo la gente realmente aprende. Aprendemos jugando. La mayoría, el sistema tradicionales de educación, el juego y sí, alguna vez empezó a los 6 años aproximadamente. La mayoría de los neurocientíficos dirían que no debería parar nunca, que más o menos es un juego no estructurado, debería ser parte de todas las personas, de la vida de las personas en cualquier rincón, en cualquier momento de la vida. Aprendemos por colaboración y conflicto, algo que se llama la teoría del 9, lo que hay que entender lo que la otra persona entiende y haciéndolo colaborar y resolver conflictos de entendimiento, de opinión, conflictos de cultura. ¿Cuántas oportunidades tienen las personas en un curso normal de reunirse y negociar colaboración y conflicto? Aprendemos tomando decisiones. Aprendemos por guía y práctica. Hay un profesor haciendo una guía y está analizando las respuestas de los estudiantes al texto y analizando cómo difieren en sus respuestas a un texto similar. También aprendemos tomando decisiones. Esta es una sala de clase en Australia que es una autoorganizada, aunque son muy jóvenes, pero ellos tienen que organizar su propio aprendizaje. Es una sala de clase autoorganizada. Ellos toman las decisiones con quién estudian, de qué forma toman la instrucción y cuando necesitan asistencia en entendimiento, van y lo piden. Lo están desarrollando con lo que se llama la función ejecutiva, la habilidad de tomar decisiones de su propio aprendizaje. Investigación individual, cómo hacer un foco controlado y entender los problemas como individuo, cómo usar a los expertos de muchas fuentes, cómo hacer la práctica guiada. Tarde en mi vida yo puedo ser un artista visual, entonces para eso tengo que desarrollar una parte completa distinta de mi cerebro que transforma las imágenes en gestos físicos. Eso se puede enseñar, pero puede
ser enseñado por práctica guiada y escuchando y memorizando. La pregunta es, ¿qué tanto queremos ir? ¿Tan adelante queremos? Estos son como las clases en las cuales yo estudié. Ok, ¿qué es lo que es STEAM? No, vamos a hablar de STEAM como un camino posible hacia empezar a desarrollar no solamente ideas nuevas de aprendizaje, pero también la estructura física y social donde pasa el aprendizaje. Primero, cuando le preguntamos a las personas de acordarse de cosas, normalmente lo hacemos en un formato de examen, en un contexto abierto. Una de las cosas que yo hago cuando hago, le digo, levanten la mano, ¿cuántas personas me pueden dar el valor de pi a la duodécima número? ¿Cuántos se saben el valor de pi a la cuarto decimal? Yo les voy a garantizar que todos en esta habitación tienen que acordarse de eso en algún momento. ¿Y dónde se fue eso? Salió volando, porque no es importante. Cuando es importante, van a esa máquina llamada computador y van a Google y ponen qué es lo que es el valor de pi y tienen una respuesta. ¿Ok? Una de las cosas de STEAM que le enseña a las personas a poner conocimiento en un contexto que activa la memoria en una manera más poderosa. Cuando aprenden algo en un contexto, queda integrado en una experiencia, es un elemento experimental de la memoria que se puede volver a recordar, y son situaciones que se pueden crear en diseño y juego activo que crean esta memoria resiliente. Tienen que estar muy claro acerca de lo que está equivocado. Le pedimos a las personas que estar comprometidos en un rango muy amplio de modalidades de aprendizaje, trabajo individual, escoger trabajo autoorganizado, guía práctica, conocimiento de los expertos y transmisión del conocimiento directamente de los expertos a las personas. Le pedimos a las personas que usen una amplia gama de fuentes de conocimiento y tienen que ellos juzgar cuál es la fuente que más le adecua al problema que quieren resolver. Le pedimos a las personas que pongan sus ideas y sus productos a revisiones rigurosas y a revisión de pares y revisión de expertos para adaptarse a la retroalimentación que tengan, y les pedimos a las personas que se comprometan en evaluaciones de competencia donde lo que reciben de vuelta no es algo abstracto, sino que es la relación entre su intención y la naturaleza del problema que les pedimos que solucionaran y el valor y de lo que ellos han producido o creado. Esto tiene muchas formas. Un problema de base solamente tiene que ver el problema y también la solución, y esa solución es sujeta a la revisión de pares y la revisión de expertos. Es también se hace en lugares como este, que es algo, que es una idea que ustedes ya escucharon y que escucharán en el futuro en esta parte del mundo. Es un estudio diseñado que fue creado por arquitectos que tenían el conocimiento de un aprendizaje, y ese conocimiento era que cuando tú le preguntas a los jóvenes
que resuelvan los problemas mundiales por solución y crean soluciones y que sean aprendices poderosos y creativos. Y el modelo nuevo se trata de problemas sociales, por ejemplo, la movilidad para las personas discapacitadas, la transición de las poblaciones inmigrantes a los Estados Unidos, a su residencia. El tipo de... Yo creo que estuve desconectado como... No es... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Les estoy dando una muestra. Sí. Newview es un ejemplo de lo que es el nuevo tipo de aprendizaje. Estas personas saben lo que están haciendo, tienen el conocimiento mundial y operan en diferentes países. Así que, ¿por qué lo hace especial este tipo de aprendizaje? Porque no sabemos si reemplaza a los colegios. Lo que sí sabemos es que se están graduando, los alumnos graduados que estamos enviando a la universidad cuando ellos no tuvieron la intención de hacerlo, sino que están aquí durante 5 años en las universidades y después tienen su diploma de graduación y dependiendo de sus competencias y de sus portafolios. Y es la evidencia de que un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo para hacer cosas poderosas en su vida adulta. La pregunta que tenemos que resolver y la pregunta que todos ustedes en esta sala que la tomen seriamente es ¿dónde este tipo de aprendizaje pertenece o a quién pertenece? ¿Cuál es la realización? ¿Qué seriamente queremos tomar este desafío de aprendizaje, organizar el aprendizaje para esta gran sociedad? Si tomamos ese desafío importante, ¿cómo lo vamos a organizar? Estudios como Newview son muy atractivos porque ustedes hacen la inversión en el lugar y los costos son bastante bajos, mucho más bajos que las escuelas públicas. Y todo lo que tienen que hacer es comprometerse a una manera distinta de entender el aprendizaje, eso es todo. Y eso también es el desafío más grande, porque la mayoría de las personas tienen diferencias, tienen problemas en hacer el ajuste para las nuevas formas de aprendizaje. Eso es parte del problema que quiero que ustedes consideren. No tiene que ver con las escuelas, porque yo pienso que las escuelas van a tener que pelear por la franquicia de aprendizaje igual, porque lo que va a venir es que las instituciones obsoletas van a empezar a salir, pero yo creo que no voy a vivir para ver eso que pase, va a ser lento, pero en el corto plazo, al mediano plazo, lo que queremos pensar es ¿dónde va el aprendizaje en la sociedad? ¿Dónde vamos a poner estos ambientes y cómo vamos a mantenerlos vivos? ¿Y quién quiere participar? Y voy a volver al principio. Esta manera de enfocar el aprendizaje en la ciudad como un todo tiene que enfrentar el 25 al 30% de los niños a los cuales la escuela no les sirve. Si no hace eso, no va a resolver ningún problema. Así que al mismo tiempo estamos cambiando nuestra concepción de aprendizaje, también tenemos que empezar a confrontar el valor del aprendizaje en diferentes partes de la población. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Richard. Thank you very Una much, exposición realmente interesante que sin duda nos motiva a entender y comprender los procesos de aprendizajes de manera distinta, rompiendo probablemente con paradigmas y prototipos. Por supuesto, queremos que este espacio de intercambio de conocimiento sea también interactivo. Es por ello que quiero invitarlos a ingresar a la plataforma Mentimeter. A través de sus teléfonos celulares, de manera muy simple, ingresar al sitio menti.com. Y allí vamos a digitar el siguiente código, 404954. Allí pueden dejar las preguntas para nuestro experto y al final del encuentro, ¿cierto?, se van a seleccionar 2 de estas preguntas, ¿cierto?, para que puedan ser respondidas por Richard. Repito entonces, el sitio es menti.com y el código es el 404954. Ahí formulan sus preguntas y las respondemos entonces al final del espacio. Código 404954, entonces esperamos ahí sus inquietudes. Queremos seguir profundizando en la metodología y abordar, por supuesto, los temas planteados por el profesor Elmore, pero esta vez bajo nuestra perspectiva y realidad local. A continuación, queremos invitar a los siguientes panelistas, quienes serán parte del conversatorio Transformando los aprendizajes a través de la creatividad, la ciencia, la tecnología y la innovación. Queremos invitar a Cristian Orrego Mondaca. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena. Vamos a brindarles un aplauso de inmediato. Diplomado en Educación, Creatividad e Innovación de la Universidad Católica del Norte e Innovación y Creatividad en Educación de la Universidad de Salamanca, director académico de Enseñanza Media del Instituto Obispo Silva Lezaeta de la comuna de Calama. Vamos a invitar a Gladys Hayachida Soiza, ingeniero en acuicultura de la Universidad de Antofagasta, máster en ciencias de la Universidad de Kioto, Japón, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Antofagasta, coordinadora de ciencia, tecnología y sociedad de la Universidad de Antofagasta, exdirectora también del proyecto asociativo desde el 2008 al 2019. Cristina Orador Ortiz. Vamos a brindarle un aplauso también a Cristina. Licenciada en Ciencias, con mención en Biología de la Universidad de Chile, doctora en Recursos Naturales en Ciencias Naturales de la Universidad de Kiel en Alemania, profesora asociada al Departamento de Biotecnología de la Universidad de Antofagasta. Y por supuesto vamos a invitar también a Richard a que suba nuevamente al escenario para también ser parte de este conversatorio. Y este espacio va a ser moderado por Isabel Chamorro Díaz. Ella es profesora de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con postítulo en Administración Educacional de la misma casa de estudio. Diplomado en Educación, Creatividad e Innovación de la Universidad Católica del Norte, directora además de Yen School Antofagasta y presidenta regional de FIDE Antofagasta. Vamos a dejar entonces a Isabel a cargo de este espacio de la conducción y moderación entonces de este panel. Como escucharon, soy Isabel Chamorro, directora del colegio de la Universidad de Antofagasta y también presidenta de una agrupación de directores. Por eso que, como decía Estela al principio, me da mucho gusto verlos a todos ustedes acá, algunos ya de vacaciones, y entiendo que están haciendo el esfuerzo de estar acá y eso junto a un grupo de personas de otros ámbitos, pero que a quienes imagino también les interesa la educación. Y eso nos reconforta mucho. Está claro que debemos avanzar en educación, Richard lo ha dicho, ¿verdad? Y dado que la educación es el camino al desarrollo, es el gran camino al desarrollo, debemos transformarla. Y esa transformación debe partir en las escuelas, tenemos que cambiarlas. Nos quedó claro también, ¿verdad?, con la presentación que ha hecho Richard. Debemos cambiar las metodologías innovadoras, ajustadas a estudiantes que, como yo siempre digo, van a tener que enfrentar problemas que hoy día ni siquiera existen. Así es que yo agradezco a la Alianza que me haya dado la oportunidad de moderar este panel, ya con tan ilustres invitados.
Y quiero iniciarlo con la siguiente pregunta. Chile cuenta con una múltiple variedad de ecosistemas, microclimas y escenarios de distintas características geográficas. Esto lo convierte en un nicho de laboratorios naturales que permiten el desarrollo de proyectos, especialmente en la ciencia, la tecnología y la innovación. Antofagasta, por otro lado, Antofagasta, por otro lado, es una región que presenta a lo menos 4 de estos laboratorios naturales. El desierto y su minería, la astronomía, en los cielos más limpios del mundo, ¿verdad? La oceanografía y también, por cierto, las energías renovables. Esto le dan, cada uno de estos laboratorios tienen atributos únicos en el mundo, ¿verdad? Que le dan una especial singularidad a nuestro territorio y lo convierten en una inmensa oportunidad de desarrollo. Esta realidad territorial se transforma en una ventaja comparativa que otorga competitividad en temas que son de prioridad en la agenda de todos los países desarrollados del mundo. Por lo tanto, la pregunta dice así. Estoy como quien quiere ser millonario, ¿eh? Ya, perfecto. ¿Qué talentos creen ustedes, qué talentos creen ustedes que debemos desarrollar en nuestros estudiantes para que esta especial singularidad de nuestro territorio se convierta en una generación de conocimiento exportable? A ver, ¿quién me va a responder? Bueno, agradecer la invitación, sentirme aquí dentro de tan ilustres invitados. Yo creo principalmente un talento que debería hacerse todos los esfuerzos es el pensamiento crítico en los estudiantes, ya que con el pensamiento crítico se da el espacio para poder indagar toda la curiosidad que se genera en los estudiantes y tener justamente esta capacidad de cuestionar para poder realmente realizar o visualizar proyectos que sean realmente buenos para la región. Y por otro lado, creo que un talento es la innovación, pero la innovación no desde el punto de vista solamente de generar proyectos tecnológicos para solución de problemas, sino que la innovación desde lo más básico. De ahí se parte, o sea, por ejemplo, para respuestas en tareas, en trabajo, no los típicos informes, sino que poder dar espacio para innovar en las formas de presentar resultados de algún trabajo específico que se le den a los estudiantes. Y por último, perdón que me tome todo el tiempo, pero me gustaría, en el fondo, no como formación a lo mejor de talento, no sé en qué área entro, pero creo que es sumamente necesario. Creo que en la parte ya más humanitaria, creo que es súper importante trabajar con la parte, digamos, la habilidad como persona para poder generar cualquier cosa en estos tiempos. Estamos súper dañados como sociedad y creo que los esfuerzos en trabajar el respeto y la colaboración en los estudiantes es sumamente importante para poder visualizar cualquier desarrollo para la región. Gracias, Gladys. ¿Cristian? Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer a la Alianza para Antofagasta y también a la Fundación Minera Escondida por haberme invitado. Estar con el profesor Richard Elmore, que lo estábamos estudiando en el diplomado antes que el 18 de octubre nuestro país cambiara de rumbo. Y hasta ahí quedó el diplomado, hasta retomarlo este año, yo creo. Amigos del diplomado anterior que me he encontrado acá, una muy grata sorpresa. A representantes de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de Antofagasta, con quienes he tenido una especie de cercanía y de alianza y que me han seguido perfeccionando y reformateando mi labor docente y para enfrentar los nuevos desafíos. Yo creo que la pregunta puede ser muy simple. ¿Hay que subir los impuestos a las mineras? No. La respuesta. La respuesta. Yo creo que la respuesta va por lo que planteaba mi compañera panelista. Va en un tema de cómo nosotros logramos hacer generar cambios en educación que están asociados principalmente al pensamiento crítico, que den respuesta pertinente a cómo nosotros logramos generar conocimiento conjuntamente con la innovación, pero también con una innovación que sea una innovación con ética. Nosotros nos acostumbramos y el modelo se acostumbró a generar grandes cambios, pero destruyéndolo todo, generando segregación y destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, la innovación no va a ser verdadera innovación si no tiene ética,
que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y cuidado también con las personas. Y también con la creatividad. Y eso pasa necesariamente por reforzar el perfil de los docentes. O sea, estamos acostumbrados a políticas públicas que vengan desde lo macro, pero no nos preocupamos ni de lo meso, que es de la institución, ni de lo micro, que es el docente. Estamos acostumbrados a vivir de un gobierno central. Yo vengo de Calama, ¿ya? Pero no soy de Calama, soy de Coquimbo. Y viajo constantemente a Antofagasta por perfeccionamiento, torneo o concurso. Y dentro de esas 3 horas de viaje lo que yo observo es un paisaje muy árido, muchas zonas de explotación minera, pero muchos pueblos abandonados. Esos pueblos eran ciudades prácticamente con vida, salitreras, que en un momento ahí había un recurso que generó riqueza, que era el salitre, pero se acabó. ¿Y por qué se acabó? Por una política central que se buscó solamente a una política extractiva con una economía de anclaje. Eso es lo que nosotros tenemos que acabar. ¿Cómo logramos generar conocimiento para darle valor a las materias primas que estamos vendiendo? Que un discurso es súper antiguo, pero que quizás este es el momento. Nos perdimos el salitre, ya el cobre también lo perdimos y quizás el litio también lo vamos a perder. Muchas gracias. Cristina, ¿tienes alguna? Bueno, la pregunta hablaba de los talentos. Gran parte de los talentos se desarrollan en base a las experiencias. La experiencia tanto que se emprendan en el aula como en la vida diaria. A mí me llama mucho la atención en la universidad recibir estudiantes, por ejemplo, que nunca han visitado Mejillones, que nunca han visitado, para qué decir, la capital o para qué decir el interior de la región. O sea, hay una desconexión muy grande respecto a la formación de los estudiantes en todo su tiempo estudiantil con el entorno, con el territorio. Muchas veces también en muchos seminarios se habla de la identidad regional, de quiénes somos, de dónde venimos, pero ese es yo creo que es un gran paso inicial para la innovación de cualquier ámbito. Nosotros mismos somos seres de experimentación diaria, porque vivimos en una de las zonas más complejas de vivir en el mundo. O sea, en ninguna otra parte hay la mayor radiación del planeta como acá. En ninguna parte no hay agua, ¿me entienden? El desierto de Atacama en sí mismo es un lugar valiosísimo para estudiar no solamente lo que se mencionó, laboratorios naturales, que es una visión hecha desde el centro del país, además con una visión economicista y productiva, sino que como nosotros mismos como humanos. Entonces, este también es un encuentro que tiene que nacer desde muy abajo, reencontrándonos nosotros mismos con nuestro entorno, valorarnos por vivir acá, porque no es fácil vivir aquí, con todas las externalidades también que ha generado la industria extractiva. Por lo tanto, los talentos tienen, creo yo, que generarse en base a identidad, a reconocernos a nosotros mismos en el entorno, sacar a los niños de las salas de clase, llevarlos a terreno, juntarlos con gente que conozcan quizá algo de ciencias naturales, de matemáticas, porque la ciencia está en todas partes, hasta en un cerro podemos encontrar logaritmos. Entonces, hay que dejar volar esa creatividad de los niños porque realmente es una experiencia inolvidable si es que ustedes lo sacan del aula. Nunca más se les olvida y yo leo después en la universidad. Comentan cuándo fue su primera vez que salieron a terreno. Perfecto. Gracias. Richard, ¿tenés? Well, I listen to these really great comments, and what I want to say is, I have this vision of, I wish everyone in this room could witness what happens at ser testigo de lo que pasa en New View when they have discussions cuando like this. tienen discusiones como estas. Now, I'll just give you the kind of problem that they address. Now, these are kids from between the ages of 12 and 17. They have 6 weeks of repeated design activities that are designed to develop and refine Ahí sí. a product that Para addresses diseñar un producto a problem. que enfoque un problema. So if you said Si ustedes dicen to this group of 12 a este to grupo de 17-year-olds, 12 a 17, at the grupo start de of 12 a a design 17 cycle, y empiezan un ciclo de diseño, how cómo should deberían this region esta región adapt to a adaptarse future para un in futuro which en el cual mineral extraction la becomes extracción increasingly mineral problematical? va a ser cada vez más problemática. That is the scale Esa of es la problem escala that de 12 to problemas 17-year-olds are que attacking. le damos a los de And 12 they're a not just 17 años. attacking it Y in a ellos no philosophical solamente lo and a están public atacando en policy una way. forma They're filosófica de actually políticas inventing públicas, pero también están inventando products and productos y designs diseños
that speak que to a future hablan de un futuro o that is highly uncertain. que es right? muy incierto. Now, they haven't been given this problem. No but they le have han been dado given este the problem problema, no hemos dado el of, problema de in the United States, en Estados Unidos, the immigrant population la from población countries inmigrante de países where como people are donde la leaving gente se está without yendo the income sin or resources necessary to el subsist sueldo o el in the recurso US para economy. subsistir en la economía de Estados Unidos. Again, 12 to 17-year-olds 12 a 17 años make hicieron a o tangible hacen un object, product, objeto, or artifact producto, that artefacto will make life tangible better for these que people haría la vida mejor para estas arrival personas in the United cuando States. lleguen a Estados Right? Unidos. That's the kind of Ese es el problem tipo that de these problemas kids are que being asked estos to deal niños with. And they le come pedimos up with que lidien con amazing esos. Y hemos solutions. recibido So I soluciones think one of the things you need sorprendentes. to- Yo pienso they que, also have a lot of resources. hay muchos recursos They have acá. the entire faculties of Harvard and MIT. Tienen They todas have, las facultades del el but they MIT, do things pero crazy hacen things. cosas Like, locas. there's one group that Hay un grupo que invented inventó a piece of apparel that could be a temporary shelter, un refugio a way temporal, of keeping warm, una manera también de mantenerse a way of abrigado, storing valuable, una manera valuables, para guardar cosas and de a way valor of y communicating, también una forma de comunicarse with home, con la basically. These casa. kids Estos invented inventaron a product un producto that could que podría useful in the lives ser of people who are, útil en la who are vida de las brand new personas immigrants. I que just son feel like, inmigrantes recién llegados. I would never have Yo guessed nunca se me habría that ocurrido would be possible que era posible unless I saw it a with menos my que lo own eyes. viera con mis propios ojos. Bueno, en razón de lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Y también explicar el contexto de nuestros panelistas, que va muy ligado a esta segunda pregunta, para la cual van a tener 2 minutitos para responder, ¿ya? En razón del tiempo. Pero tiene que ver un poco con que ustedes tienen experiencias que están marcando esa diferencia en razón de lo que planteaba Richard, ¿verdad? Que salir de esta estructura tan rígida que son las escuelas hoy en día, ¿verdad? Para poder generar cambios mucho más significativos y aprendizajes más duraderos en el tiempo, ya que, como dice Richard, somos una máquina de aprendizaje. Por lo tanto, quiero partir con Cristian, ¿ya? Porque tú eres profesor, has demostrado, ¿no es cierto?, gran innovación en tu metodología, ¿ya? Y además claramente dijiste que el recurso natural se está acabando, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que invertir en recursos humanos. Por lo tanto, además de haber trabajado en ambientes no vulnerables y también ambientes muy vulnerables, ¿cómo crees tú que logras desarrollar ese talento que se necesita en tus estudiantes? Especialmente cuando ya lo hemos conversado también, el sistema educacional chileno es bastante rígido. No te permite, como decía Cristina también, o sea, estas salidas a terreno que son tan importantes. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Pues ya que tú tienes experiencias probadas. Bien, yo creo que hay un término que se ocupa ahora en educación y tiene que ver con la realidad que se llama VICA. ¿Cómo vivimos? Que es vicisitud, incertidumbre, confusión y ambigüedad. Es como vivimos nosotros y cómo van a vivir nuestros hijos. Y también afecta al sistema educativo. Y que nos damos cuenta, como decía el profesor Elmore, que todavía estamos con ese paradigma de una educación bancaria, transmisora de conocimiento, pero que las TIC y la revolución de los medios de comunicación ya lo cambiaron, porque el conocimiento ya está libre y puede ser conocido por todos los alumnos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos generar aprendizaje significativo en estos nuevos ambientes? Entonces, yo, a través de una experiencia que después logré transferir a otro establecimiento con otra realidad, he asociado a una metodología que el profesor estaba planteando ahí, que es el juego, que es la metodología activa de aprender jugando, que consiste en que el rol del docente cambia y tiene más protagonismo el estudiante. Entonces dice que creó un proyecto que se llamaba Recreo y Clase Activa con Finanza Entretenida. Y ahí se aplicó un juego, Financity, que era para enseñar economía. ¿Y por qué se visualizó ese problema? Porque una de las cosas que nosotros visualizamos ante el 2014, por ahí, cuando con un equipo de debate, presentando una ley para incluir educación financiera, era en ese entonces la alta tasa de endeudamiento, que los estudiantes y las personas no conocían de economía simple, cómo crean interés, que lo que era el CAE, la inflación, el sistema bancario, los tipos de dinero, etcétera, etcétera.
y eso llevaba a graves problemas. Entonces nosotros buscábamos formar ciudadanos económicos. Y ese proyecto se realizó en el colegio, por lo cual pasaron 877 alumnos de sexto básico a cuarto medio. Ahora, de ahí se tuvo que hacer un barrido del objetivo de aprendizaje desde sexto básico a cuarto medio en historia y el lenguaje. Se tuvo que convencer a varios profesores que era necesario que lo aprendiesen y que se pudiese aplicar no solamente en lenguaje y historia, también en matemáticas y también en ciencia. Entonces, eso implicaba también otro desafío, que era el tema de, ya, ¿y quién lo va a hacer? Ya, lo voy a hacer yo junto con los profesores, pero también con alumnos que se formaron como monitores para enseñar el juego. Entonces, durante más o menos 4 meses pasaron todos esos alumnos para formarse como ciudadano económico, y como proceso de innovación también tiene que ser medible, cuantificable, pero también traspasable. Entonces, nuestro colegio es clasificado como un colegio de ingreso medio alto, con bajo índice de vulnerabilidad y con pocos estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, para aprobar esta teoría en otro ambiente se tuvo que ir a alto hospicio. En un colegio con 90% de vulnerabilidad, 40% de inmigrantes y 30% de alumnos con necesidades educativas especiales, teniendo los mismos resultados. Que se lograse formar ciudadanos económicos que estuviesen conscientes de su realidad económica y que se pudiesen proyectar como ciudadanos económicos. Y ahí hablamos de una educación de calidad e integral. Porque cuando hablamos de educación integral, afectiva, valórica, etcétera, nunca se habla de la dimensión económica, y la economía está desde que nacemos hasta que morimos nosotros en nuestras vidas. Gracias, Cristian. Bueno, tú has demostrado, ¿no es cierto?, con experiencia real, que dentro de la sala se puede. Gladys, ¿no es cierto?, desarrolladora de talento científico, con una experiencia de más de 11 años en PanExplora, ¿verdad?, donde le tocó recibir más de 40.000 alumnos en una educación no formal. Entonces la pregunta es, ¿cómo generas tú ese talento desde la educación no formal? Bueno, aclarar justamente que fueron 11 años en el proyecto asociativo regional Explora de CONICET. Actualmente somos Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta. Y bueno, toda esa experiencia, digamos, nos ha permitido darle vida a un proyecto institucional con identidad propia y respondiendo a la realidad regional y no central. Justamente realizando mucho trabajo en diferentes niveles, desde la primera infancia hasta lo que son los universitarios, con diferentes instrumentos como experiencias significativas, salida a terrenos, campamentos, congresos, debates científicos, muchos instrumentos que permiten justamente sacar al estudiante del aula y que sea algo totalmente distinto. Creo que los resultados que nosotros hemos tenido a través de la historia así lo reflejan. O sea, se hizo un seguimiento a estudiantes que participaron con proyectos científicos a nivel escolar, y de un total de participantes de 6 años que se tomaron, el 50% fortaleció su vocación por una carrera científica y entraron a carrera científica. Entonces hay datos así que nosotros tenemos, que se ve el impacto generado a través del tiempo. Y la clave, cómo se logra, bueno, nosotros como instrumento para articular esto no somos los que formamos talentos, sino que son los docentes. O sea, lo que hacemos nosotros en realidad es como dar las condiciones para que se genere esto. Quiero reunirlo en cuatro grupos bien rápidamente. Primero es el formato. Una clave que da éxito es el formato. Al ser extracurricular, es algo que los niños se motivan y no es obligado. O sea, los estudiantes que participan en estas instancias van porque realmente les interesa la ciencia, la tecnología, la innovación, y forman clubes o academias con sus docentes. Creo que ese formato da el espacio para hacer actividades fuera del establecimiento educacional, y además de eso brindar roles, asignar diferentes roles a un equipo de trabajo, que es súper bueno para poder generar trabajo grupal. Por otro lado, está clave los docentes. Hay docentes que son súper comprometidos y que
Yo he escuchado en varias reuniones, son siempre los mismos, los profesores que participan en este tipo de actividades porque realmente están súper comprometidos y son los que generan afecto con sus alumnos. O sea, yo creo que en ese espacio extracurricular se genera una relación fuera del aula que ya pasa a ser como cómplices de un proyecto que generaron en común. Y eso es muy fuerte lo que se genera ahí y ese afecto se traspasa a quienes articulamos esas actividades y creo que fundamental también es valorar el trabajo del profesor y de los estudiantes. El ser reconocidos a los profesores ayuda muchísimo para que continúen en este trabajo, valorar el trabajo de los profesores. Lo otro es que las instancias, que hayan instancias, o sea, en la región y a nivel nacional no hay solo una instancia que permite esto. Hay muchas instancias para trabajar con divulgación científica y la formulación de proyectos científicos a nivel escolar. Y yo creo que eso también es una fortaleza súper grande, que hayan diferentes instancias para poder dar oportunidades a diferentes docentes a la territorialidad y a los diferentes niveles de educación. Y por último, creo que el trabajo. En primer lugar, valorar el trabajo del equipo. El equipo que hace esta articulación es fundamental. O sea, si no tiene llegada con la comunidad educativa, también es como que quedan ahí los trabajos. Hacer un acompañamiento también a los profesores, no dejarlo con la motivación, sino que ver qué es lo que están haciendo. Y creo que en este tiempo que se lleva trabajando el trabajo asociativo, dejar fuera los egos y trabajar en forma colaborativa ha sido pero fundamental para poder obtener logros. Fantástico, gracias. Cristina, tú recibes a los estudiantes que han pasado por los Christians, por las Gladys, ¿verdad? Y además haces investigación, que es un factor esencial para generar mayor conocimiento. La pregunta es que, ¿cómo trabajas tú con estos estudiantes? Los cuales mayoritariamente se han formado en un sistema más bien estructurado, ¿verdad? Y que con pocas posibilidades de innovación muchas veces. ¿Cómo los recibes? ¿Cuáles son las mayores debilidades que enfrentas? Y cómo tú vas generando una evolución a desarrollar el talento. Bueno, nosotros también en el ámbito universitario, por supuesto, tenemos metodologías que tenemos que seguir, estrategias de enseñanza, pero también en la investigación no es que existan cosas prehechas, sino que uno lo va haciendo en el camino y en base también a la experiencia. Entonces, he tenido la oportunidad de formar decenas de estudiantes, también 10 o 15 ya están terminando sus doctorados afuera, otros acá, y todos con un foco regional. Y sí, yo me siento súper orgullosa de eso porque también fue una manera de vincularlos con la zona. Pero quizás las mayores dificultades ha sido que vienen también muy estructurados y la clave ha sido dejarlos crear. O sea, no darles a priori un tema de investigación, sino que empoderarlos en su idea. O sea, tú ven con tu idea y yo veo si somos capaces de hacerlo aquí. Yo me consigo la plata, yo me consigo cómo lo hago, de alguna forma saldrán los recursos y eso hace que se genere un vínculo también afectivo, no solamente con las personas, sino que con la idea propia. Y eso motiva mucho más y siempre las personas que se le dan oportunidades van mucho más allá. Entonces hay que creer en la gente. Así es. Hay que creer siempre en las personas y darles siempre la oportunidad. Quizás algunas no van a responder, pero la mayoría sí va a responder, porque estamos en una zona con pocas oportunidades, sobre todo de investigación. Entonces esos pequeños gestos hacen una gran diferencia. Lo otro también importante es hacerle valer su diversidad, que no por haberse formado en Antofagasta van a ser menos que en Santiago, sino que estamos de igual a igual. Entonces, por eso también yo los expongo, trato de exponerlos desde temprano a congresos científicos, viajamos, van al extranjero, también la plata de alguna forma sale, pero eso también hace que se valore su diversidad, su origen. Y algo que no mencioné recién en la parte de los talentos, es muy importante también reconocer la diversidad en los estudiantes, porque hay que fijarse en cada niño, que son distintos unos a otros. Entonces tampoco podemos establecer metodologías tan cuadradas, sobre todo de enseñanza de ciencia, porque la ciencia es creatividad. Entonces si queremos que todos piensen igual y generen las mismas ideas, no estamos cumpliendo realmente el logro. Y para reconocer diversidad hay que establecer criterios de inclusión drástico, o sea, cuota o lo que sea, pero no podemos seguir en este sistema educacional excluyendo a los que son diferentes. Yo creo que eso es clave también para comprendernos y trabajar en una sociedad mucho más humanizada que la que tenemos hasta ahora. Gracias. Bueno, las expectativas, ¿no es cierto? Las de tener altas expectativas de nuestros estudiantes yo creo que también es un factor fundamental. Richard, los escuchaste,
más o menos cuáles son sus experiencias. También en una conversación previa tuvimos más detalles, ¿no es cierto? ¿Qué resaltas tú de la experiencia que ellos tienen en relación con el modelo de aprendizaje que tú planteas? ¿Y cuáles son tal vez las áreas que tú consideras que hay que reforzar? Lo que diría es que, primero, este es un testimonio del hecho de que el talento existe para cambiar la manera que ocurre el aprendizaje y existe mucha más frecuencia al final del mundo que de lo que uno piensa que existe. Existe en las escuelas y también fuera de las escuelas. Existe en el lugar de trabajo, existe en otras disciplinas académicas dentro de las universidades. Newview está fundado por unos arquitectos del MIT que tienen la expertise en diseño de tipo de práctica que puede ser usado como una herramienta, y ellos se invitan a la conversación. Nadie los invitó. Ellos vinieron y construyeron una organización. Esa es una manera de hacerlo. Deberíamos estar abiertos a eso. La gente que trabaja en el sector de aprendizaje debería estar abierto al hecho de que hay personas en medicina, en servicios sociales, en arquitectura, en ingeniería, que han integrado en su profesión maneras de aprendizaje que pueden ser valiosas. El error que cometimos en el pasado pensando que eso es que pasa a los niños más tarde en su vida, después que va a algo de escuela. Pero el hecho es que cuando nos enseñamos a nosotros mismos a través de esas innovaciones, estas son cosas que son accesibles a los niños, accesibles a los niños y adolescentes, formas de pensar, formas de aprender, estar expuestos a experiencias que son completamente fuera del rango de las cosas que normalmente estarían expuestos. Estar en conversaciones con personas que saben algo del aprendizaje, que tienen una pasión para compartir eso, es algo que es crítico, y eso es lo que está pasando aquí. Estamos recibiendo un mensaje que dice: nuestra gente joven necesita ser expuesta a personas que saben algo de cómo aprender. Y necesitan ser expuestos a una variedad de esas personas, y tienen que ser expuestos de una manera que las experiencias que tengan, acuérdense que se acuerdan de la memoria, las experiencias que ellos tengan vayan a la memoria asociadas a algo positivo, a sentimientos positivos. Si los estudiantes tienen estas experiencias de control de su propio aprendizaje expuestos a personas que saben algo de aprendizaje, ellos se van a convertir en aprendices poderosos y nos van a enseñar qué hacer después. Y lo otro que diría es que la cosa que necesitamos y que estamos desensibilizados por la dominancia de las escuelas es que esperamos que no ser sorprendidos cómo se desarrollan los niños y los adolescentes, porque lo tenemos, ¿no es cierto? Vemos que predecimos que los adolescentes van a ser locos y fuera de control, y que los niños hay que meterle toda la información antes de que se le haga la capacidad, pero esas incertidumbres no son ciertas, son falsas, completamente falsas. La ciencia no sostiene esto. Parte de este proceso es un proceso de desaprender lo que pensamos que sabemos y estar dispuestos a ser sorprendernos lo que los seres humanos pueden hacer cuando le damos la oportunidad de hacer algo ambicioso y completamente no razonable,
completamente fuera de su zona de lo que esperamos que los niños se desarrollen. Y un paso atrás, mirar qué pasa y ver por qué no nos sorprendernos por lo que estamos descubriendo, por darle a los niños la oportunidad de ejercer su control. Todo ese tipo de experiencias tenemos que hacerlo como parte de la rutina de las personas que están envueltas en las empresas de aprendizaje. Tener la oportunidad de sorprendernos de lo que los niños pueden hacer. Bueno, el tiempo nos apremia un poquito, así es que más que una gran reflexión me gustaría quedarme con algunos conceptos clave que creo que se han desprendido de lo que nuestros panelistas han dicho, que tienen que ver con, primero que todo, la motivación, y esa motivación la generamos nosotros, los docentes, tenemos que motivar a nuestros alumnos, las expectativas que tengamos en nuestros alumnos, los ambientes diversos que son fundamentales para un aprendizaje más significativo, la inclusión, ¿verdad?, la mirada regional, la flexibilidad, hacer que nuestros alumnos hagan más que escuchar. Y me quedo con final, powerful learners, es decir, más que estudiantes que reciben conocimiento, aprendices potentes. Así es que, muchas gracias. Más fuertes aplausos justamente para todos y todas las que han participado en hacer toda esta reflexión y de este conversatorio. Les vamos a pedir que se queden justamente ahí, ya el público ha formulado sus preguntas, se han escogido 2, como nos comprometimos al inicio, y era un poquito también lo que se abordaba, ¿cierto?, al final de este conversatorio ya por Richard. El público pregunta, ¿qué es lo primero que debemos implementar para incorporar metodologías activas en el aula? Se hablaba un poquito de esto hacia el final del conversatorio, a ver si puede dar también algunos ejemplos, Richard. Well, the first thing, La primero, I don't believe in no pienso, language anymore, yo so ya this is a no hard creo question en for el me to lenguaje answer, de but implementación, ya no más. I'll answer it the way I Lo would. voy a would responder normally como answer yo lo respondería the question about normalmente. what to do first. ¿Qué hacer primero? I'm going to say something Voy a decir that algo may not be surprising, que no but va a may be ser surprising. sorprendente, The no. first Lo piece primero of work we have to que do tenemos que is hacer our es own nuestro propio preconceptions preconcepciones about what it's appropriate de lo for que kids es to do apropiado para que los niños and what hagan kids can do. y lo que los So niños pueden that's the hacer. first piece of Ese es work, el primer is trabajo, to learn es to aprender forget, a olvidarse, to unlearn, de to desaprender, unlearn all the desaprender todas las preconcepciones and confront this y human being enfrentarnos a los seres humanos que tienen una edad específica, una experiencia específica, una familia particular, sociedad particular, comunidad particular, y sabemos todas las patologías y privilegios que están asociados con eso, y por eso tenemos una receta para ese niño. Get rid of it. Olvídense de eso, olvídenselo, piérdanlo. When you're in Cuando Newview, están en Newview the kids who y los are niños que están, homeless que no tienen living in shelters, hogar, que viven en un are refugio, working on teams, están trabajando en equipos, sitting next to sentados kids from the al lado most de niños de los más communities in comunidades the más Greater Boston area. privilegiadas que If you podríamos walk imaginar. into the room Y and si you tú sit entras down a and la listen to sala what's y se going te on, sientas y escuchas lo que you pasa, can't tell tú them no apart. te puedes ver la diferencia. It's impossible. Es imposible. If I told you to go Si in yo les there digo que entren and observe y observen and make a list y of all the hagan poor una kids lista in de this room, todos los niños pobres que existen en esta you habitación, would be ustedes totally inaccurate most of the no time. van a tener lo correcto. Now, Nunca. Anna and I have talked about Yo the he value hablado of these del valor de learning spaces as esos neutral lugares como territory un territorio relearning neutral what the class para system has reaprender done lo to our que el understanding sistema de of clases learning, ha right? hecho para nuestro That is entendimiento del creating a aprendizaje. neutral territory Es crear in un which we're territorio able to neutral observe donde se puede observar human beings in a los their seres natural humanos state as en un learners, estado right? natural de como That, aprendices. for me, Eso para is- mí is the entry point. es el That punto can de be entrada. done. I mean, it's Se a- puede it's a hacer, design project. es It's un the proyecto most de fun. I diseño, mean, es divertido. I get to do this all the Ok, time. I yo get tengo to que work hacer with eso architects. siempre. I Trabajo get to con be with arquitectos, people who are estoy doing con this work. personas que están haciendo este It's trabajo. incredible Es fun. increíblemente It doesn't take a divertido. lot of
no toma muchos recursos, no necesita tantos recursos, pero necesita un cambio mental, que nuestro trabajo es desaprender todas las preconcepciones que tenemos y observar y dejarnos sorprender. Muchísimas gracias, Richard. En esa misma idea, también el público quiere saber cómo la perspectiva STEAM contribuye a la convivencia escolar y la vinculación de los estudiantes con su trayectoria educativa también. Sí, nuevamente, cómo la perspectiva STEAM contribuye a la convivencia escolar y la vinculación de los estudiantes con su trayectoria educativa. Primero que nada, STEAM significan muchas cosas, solo voy a dar mi interpretación de lo que significa. Lo que significa en teoría de aprendizaje, en términos de teoría de aprendizaje, es que dejen hablar de niños que no están motivados, como inmotivados, desháganse de eso inmediatamente. Si ustedes lo sustituyen como una tarea, ¿cómo puedo yo como adulto ayudar a crear un medio ambiente que haga que los niños sean poderosos, sean actores poderosos cuando el conocimiento en términos de neurociencia, en términos del diseño físico, el diseño físico del medio ambiente? Mi esposa, mi nieta es una niña muy precoz y muy activa, muy ocupada. Tiene 11 años y es muy fácil de hacerla infeliz. Y así que cuando tenemos a Estela en la casa y se pone gruñona. Mi esposa es una genio porque sacó adelante a 4 hijos. Estela necesita algo que hacer, una tarea, un empleo. Así que ayudamos a Estela a encontrar un empleo. Y el problema de comportamiento de Estela se resuelve porque Estela está feliz, porque Estela necesita un trabajo. Desde la perspectiva de STEAM, lo que hace cuando los niños no participan, son rebeldes, desafían la autoridad, no creen que el trabajo que ellos están haciendo sea inútil. Denles acceso a recursos para que ellos hagan el trabajo y denles reforzamiento positivo o negativo de lo que ellos hacen y los transforma. De repente ellos se convierten en súper poderosos, intelectualmente personas complejas desde el punto de vista intelectual. Esto es algo que sucede en el colegio, no es una característica personal. Nosotros nacemos así. No nacen con esta predisposición. Ellos nacen porque ellos viven en medio ambientes aburridos y por eso se aburren. Así que cuando vemos el problema acerca de la falta de participación, falta de motivación, etcétera, debemos examinar las condiciones en las cuales los seres humanos les gusta divertirse, les gusta lograr cosas, les gusta tomarse el crédito por las cosas, esas cosas que STEAM hace sistemáticamente, que recaen en la neurociencia.
Muchísimas gracias, Muchas Richard. Vamos a brindar este último aplauso, ¿cierto? No solo para él, para todos los que han estado reflexionando durante esta jornada sobre lo que se ha propuesto. Y agradecerles principalmente a ustedes, ¿cierto?, su asistencia a este tercer encuentro de educación para innovar, que planteaba justamente este interrogante: ¿cómo la perspectiva STEAM apoya la transformación de aprendizaje? Muchísimas gracias. Los queremos invitar a un café en este mismo espacio y a una fotografía grupal. Les vamos a pedir también a nuestros invitados y a quienes han estado que puedan bajar y se va a tomar una fotografía con todo el público asistente también para que quede ahí ese registro de esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Les pedimos que no se vayan, por favor, para que puedan ser parte de esta fotografía junto al profesor Richard Elmore, que nos ha acompañado, y todos nuestros invitados también académicos de la región de Antofagasta que han compartido con él sus reflexiones. That's your phone, right? It is your phone? Sí. Yeah, okay. I just want to make sure I'm not leaving my phone.